La paz de Dios sea con todos ustedes. Soy Luis Villarreal y esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Hoy seguimos con nuestro tema, regeneración, y la conclusión de este tema que se encierra dentro del estudio de discipulado. Vamos a seguir entonces con lo que es andar en el Espíritu y seguimos en Gálatas 5, ahora específicamente los versículos 22 en su segunda parte y adelante. Quedamos en la fe. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Pero como fruto del Espíritu Santo, para ser exacto, la fe como fruto del Espíritu Santo. La fe es por lo cual somos salvos por fe, es decir, creer. ¿Por qué somos salvos por fe? Porque creemos, aunque no estuvimos ahí, en la palabra de Dios, que nos dice, y todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Génesis en adelante, como hemos enseñado aquí, que nos dice que Jesucristo es Dios hecho hombre, que murió en la cruz del Calvario sin pecado y que resucitó al tercer día levantando su cuerpo de carne, no espíritu. Entonces, por esa fe nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque creemos que nuestros pecados solamente pueden ser lavados por la sangre de Cristo y nos arrepentimos del pecado. Usted puede creer esto, pero si usted no se arrepiente de pecado, no es salvo. Si usted no reconoce y se arrepiente de pecado, no es salvo. Ahora bien, hacemos un paréntesis acá. ¿Por qué venimos al Señor? Porque el Espíritu Santo es el que nos da la convicción. El Espíritu Santo es el que nos da la convicción de pecado. Algunos aceptan y otros se rebelan, reniegan y dicen: yo voy a seguir viviendo mi misma vida porque yo no creo que hay vida eterna, o porque yo creo que en el último momento me voy a poder arrepentir, o porque yo creo que alguien después que yo me muera va a poder sacarme del infierno. Bueno, eso no es real. Está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Seguimos entonces hablando ahora de la fe como fruto del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios muchas veces. Alguien me dirá que no, pero la experiencia no hace la doctrina. Pero también dice la palabra que por el ejercicio tenemos los sentidos. Por la experiencia, dice, tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. La fe, cuando el Espíritu Santo está en mí y yo leo la palabra de Dios, eso va a traer muchas veces de parte del Espíritu la certeza, que es la fe, de que esa palabra, esa promesa es para mí. Muchas veces veré la situación difícil, pero viene en ese momento la fe del Espíritu Santo en que todo está bajo el control de Dios. La fe de que todo va a salir bien aunque vea todo lo contrario. A través del libro de los Hechos vamos a ver a los apóstoles. Pedro, cuando va sube allá al templo, allá eso en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, acá está Pedro subiendo en el capítulo 3 allá al templo, Pedro y Juan, y vemos que la fe, esa fe del Espíritu Santo hace que se levante aquel hombre con una minusvalía. Se le llamaba cojo, significaba que ese hombre estaba imposibilitado para caminar. Hoy se le llama una minusvalía. Entonces, así lo vemos a través del libro de los Hechos, cómo se manifiesta esa fe, lleno del Espíritu Santo y de fe, dice la palabra a través del libro de los Hechos. Entonces, esa fe es aquella que no es de nosotros. Esa fe no es de nosotros, es fruto del Espíritu Santo. Y esa es la que necesitamos. Por eso es que hay que andar en el Espíritu. Porque si fue por las circunstancias, si es por las decepciones, si es porque nosotros hemos fallado, oiga, nuestra psiquis, nuestra mente
nuestras frustraciones, nuestros traumas nos van a traicionar. Y en vez de fe, lo que vamos a tener es desánimo. Ahora bien, esa fe, como fruto del Espíritu Santo, también se nota en algo, cuando somos objetivos cuando hablamos. No es su caso, no lo es, pero yo conozco casos de hermanos de muchos años y que cada vez que abren la boca, hermano, tenga cuidado porque lo van a desanimar. Abren la boca y todo lo que hablan es negativo. Negativo. Todo lo que hablan es, esto va a salir mal, esto no creo, yo no creo aquello, yo no creo al otro, yo no creo en esto. Inclusive se van hasta la parte doctrinal otros. No creen en el mover del Espíritu Santo. Hay cosas que no son del Espíritu Santo. Yo no creo que nadie, el Espíritu Santo va a poner a nadie a caminar y a ladrar como perro, para ponerle un ejemplo. El Espíritu Santo no se va a manifestar a través de que yo pongo una línea imaginaria y nadie la puede pasar porque van a caerse. Yo no creo en eso, ni que mucho menos la irreverencia de tirar la Biblia al piso. Yo no creo en eso. Ahí no, yo les puedo decir, mi responsabilidad es que eso no es de Dios. Pero también se van a un extremo. El extremo es que hoy en día ya no se habla en lengua, hoy en día los dones no son para hoy. Eso no es fruto del Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo el don del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, la fe, entonces hay muchas cosas que se van a manifestar en mi vida por encima de mi desánimo, por encima de las circunstancias que se dan a mi alrededor. Y cuando yo ore, ese fruto se manifiesta muchas veces cuando yo oro. Y usted sabe que está orando, usted que me está oyendo sabe, porque tengo gente muy experimentada, hombres y mujeres de Dios que nos escuchan a través de estos estudios, sabe que cuando está orando y de pronto viene una fe que no es suya, empieza a orar angustiado, preocupado, y le viene una fe que no es suya que le dice, eso ya está hecho. Eso ya está hecho. Y luego le dice, pide tal cosa, y usted ora con la certeza, sin lugar a dudas, que eso se va a hacer. Esa fe no es de usted, esa fe es fruto del Espíritu Santo. Pero para que eso se manifieste, tenemos que procurar andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Las obras de la carne, ¿qué hacen? Contristan, dice el Espíritu. El Espíritu es una persona. No vamos a incursionar o no vamos a entrar tanto en estos estudios porque ya en la página hermano Luis Villarreal, hicimos 7 estudios sobre el Espíritu Santo y ahí está todo explicado. Tomamos un tiempo para hacerlo, entonces, y lo remitimos allá. Pero cuando hacemos la obra de la carne, el Espíritu se contrista. Primero se contrista porque el Espíritu es una persona, es Dios. Contristarse es como que cuando usted le ofende a alguien que usted ama, a usted le duele y usted no contesta nada, sino que sufre, le dolió. Seguimos haciendo las obras de la carne y luego el Espíritu Santo acaba apagado. Y por eso que las personas hacen muchas cosas que no le agradan a Dios y no sienten ningún remordimiento. Entonces, eso va contrario, como dijimos en el estudio pasado, y lo dice ahí en Gálatas 16 y 17, contrario ¿a qué? A la obra del Espíritu. Se oponen. Pero si yo hago lo que agrada a Dios, amo a mi prójimo, adoro y alabo a Dios. Cuando usted no puede, ponga esos coros maravillosos. Y eso le ayuda. Hay muchas cosas que le van a ayudar. Cuando usted solamente se pone a llorar en la presencia de Dios. Cuando usted se pone a adorar a Dios es concentrarse solo en Dios, no hacer más nada, pensar y meditar en Dios, reconocer su grandeza con reverencia. Eso es adorar a Dios.
porque dice que Él viene a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, leer la palabra con reverencia y creerla, eso agrada. Todas esas son cosas que van a traer que andemos en el espíritu. Prácticas espirituales. Bendecir a mi hermano, hablarle a otros de Cristo, eso agrada a Dios. Ayudar a mi prójimo, al desconocido, visitar a los enfermos, orar por la gente que está en la cárcel, soportar la ofensa y la humillación, soportar también las difamaciones que son tan comunes y tan fáciles hoy en día, aún de hermanos contra otro hermano, difamaciones públicas. Todo eso, soportarlo, bendecir a mi enemigo, eso trae que el Espíritu Santo dé fruto en mí. Orar porque Él me hace mal, trae que el Espíritu Santo me dé fruto en mí. Perdonar a los que me hacen mal. Entonces, eso es andar en el Espíritu. Dijimos, es que reflejar estos frutos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que para usted y para mí es difícil tener paciencia, por ejemplo. Es difícil tener benignidad, perdonar a los que me hacen daño, tener bondad con tanta decepción que hay en el mundo. Es difícil tener paciencia con las necesidades que se agolpan o las situaciones que se dan. Tener paciencia y esperar es difícil. Tener fe muchas veces en las circunstancias que vivimos, eso es difícil. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo está en nosotros y nos dice, andate en el Espíritu, porque yo sé, en otras palabras, que tú no lo puedes hacer por tu propia fuerza. La carne se va a inclinar al mal, al pecado. ¿Usted cree que es más fácil pararse en la madrugada a orar y adorar a Dios o quedarte dormido en tu cama? La carne se va a inclinar a quedarte dormido en tu cama, pero tu espíritu te va a inclinar hasta que llegue un momento en que tú con la misma carne te vas a gozar en la presencia de Dios. Mi carne, dice el salmista, te alababa, mi carne y espíritu te alaban. Entonces, ¿qué es más fácil? Estudiar la palabra y enseñarle a las personas porque quiero que adoren más a Dios, que crean más en Dios, que crezcan espiritualmente y le enseñen a otros. O sencillamente, ya lo que sé, lo sé para mí, y si alguien quiere que yo le enseñe, pues que me invite y me pague. ¿Qué es más fácil? La carne se inclina a una cosa, pero el espíritu llega un momento en que tú te deleitas enseñando para que otro enseñe a otros y sea mejor que tú, como algunos de ustedes que me están oyendo, que con gusto me sentaría a escucharlos enseñarnos la palabra. Entonces, así es la carne oponiéndose al espíritu. Entonces, seguimos acá. Sigue diciendo mansedumbre. Mansedumbre. Dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Pero por qué? Después que mató a un egipcio cuando agredía a un judío. Mansedumbre. Usted sabe que muchas veces cuando usted se da cuenta que, oye, uno se acostumbró o uno creció en lugares difíciles, en donde usted tenía que pelear para jugar, usted tenía que defenderse de quien intentaba abusar de usted o defender a otro que era débil y que otro quería abusar de ellos. Entonces, ser manso y tolerar muchas veces. Cuando usted conduce y entonces hay un imprudente o algo, y entonces también otras personas que le gritan cosas, entonces ser manso es dejar que pase. Pero a veces yo creo, bueno, yo le grité, eso no es ser manso, porque me gritó. O ser manso, hermano, es soportar. El buey es manso. Mire, el buey, yo cuando era niño iba allá
al interior del país, al campo, allá a un lugar maravilloso, hermoso, uno de los lugares más hermosos y maravillosos de toda la tierra, se llama Las Tablas, en la provincia de Los Santos, en Panamá. Y yo iba allá y mi tío tenía una carreta con bueyes. Entonces esos bueyes eran enormes. Pero esos bueyes, a una hora mi tío los atendía. Él los llamaba y llegaban caminando los dos bueyes a donde estaba la carreta. Él venía y los limpiaba uno a uno, uno a uno. Dice el Señor que seamos mansos. Y dice el Señor que pongamos su yugo sobre nosotros. Y ahí estaba la enseñanza. Yo aprendí muy bien eso cuando era niño y no pensaba en conocer al Señor. Y mi tío los limpiaba centímetro a centímetro. El hocico, la cabeza, los cuernos, la oreja, las colas, el cuerpo, las patas, todo lo limpiaba. Con una solución que él preparaba no sé cómo. Y luego esos bueyes él los acomodaba. Y se acomodaban y se dejaban poner el yugo. Unos animales poderosos físicamente. Mansos. Y por ser mansos entonces no eran maltratados. Tan mansos que si usted le gritaba una palabra se paraba en el medio del camino. Yo recuerdo que desde el portal de la casa de una tía abuela les grité, Elsa, esa palabra hacía que se detuvieran. Cuando esos animales se detuvieron yo me sentí poderoso. Era un niño. Entonces esos animales cargaban una gran cantidad de sal de las playas de las salinas, de maíz, de arroz, diferentes cosas. Nunca se quedaban. Su mansedumbre, andar con calma, pisando firme. Un buey pone el pie en una parte del camino donde trastabilla y cuando pasa no vuelve a pisar ese mismo lugar. Y esos animales mansos caminando, saliendo de donde los autos 4x4 después, años después llegaron, no podían salir. Salían llevando esa carga. Llegaban caminando en tranquilidad, con tranquilidad. No se desgastaban tanto. Se convirtió eso en algo natural para ellos. Eso es la mansedumbre. La mansedumbre es que usted empieza a actuar de una forma, no reaccionando. La mansedumbre es contrario a reaccionar. Cuando usted reacciona es impaciente y está en la carne. La mansedumbre es no reaccionar. La mansedumbre le va a dar la capacidad a usted para pensar, luego actuar, como decía René Descartes o Renato Descartes. Pienso, luego existo, este filósofo francés. La mansedumbre le va a permitir a usted pensar y luego actuar. Le va a permitir actuar fríamente y calculadamente. ¿Y sabe qué le va a permitir la mansedumbre? Le va a permitir actuar con fuerza, pero con fuerza contundente, no destructiva, fuerza que va a producir el bien. Pero esa capacidad solamente se la va a dar el Espíritu Santo. Solamente se la va a dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está usted y muchos de ustedes que me están escuchando, muchos de ustedes que me están escuchando son llenos de este fruto ahí. El menos lleno del fruto del Espíritu Santo entre los que estamos aquí escuchando soy yo. El que más necesitas vivir en el Espíritu soy yo. Entonces, seguimos acá. Templanza. Templanza es tener dominio de mí mismo, de mis emociones. Eso es templanza. Mire, nuestro mundo, estamos viviendo un mundo reaccionario. Estamos viviendo en un mundo que claramente dice la Biblia que estamos viviendo en con una generación sin afecto fraternal. Estamos viviendo en una generación cada día más afanosa. Antes la gente salía de su trabajo, hace unos años, salían de su empleo, iban a su casa y dormían una siesta. Ya no, ya tienes una hora para almorzar.
tienes que almorzar si llevaste tu almuerzo, tienes que salir a buscar algo rápido, desesperado que no haya fila para poder comer algo. Ahora todo es acelerado. Los días parece que pasan volando. Ahora todo se agolpa, el tráfico ya no es como antes. En ninguna ciudad del mundo en donde nos escuchan a nosotros, el tráfico es como era en un momento dado. Ahora es terrible. Los programas de televisión ya no son los que eran antes. Eran programas donde usted se sentaba con su familia serenamente a ver un programa bonito, un programa familiar. Ya los programas son diferentes. Ahora los programas de violencia, todos esos programas son los que se transmiten en las televisiones, las películas. Mientras más violentas son, mejores. Es decir, las novelas también que se escriben, los escritos, los libros, todos tienen una influencia. Ahora cada vez que usted abre los periódicos internacionales o el Google, va a ver alguna situación dura y difícil, desaceleración económica, escándalos políticos, guerras y rumores de guerra como señales que se van a dar ya durante la tribulación en un momento dado, porque ya ese no es señal para el rato de la iglesia, que ustedes saben que vamos a ser levantados juntamente con Cristo, porque Él dice que vendrá por nosotros y somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, todas estas cosas, solamente con la templanza me va a mantener estable emocionalmente. La templanza me va a mantener estable emocionalmente y me va a dar la capacidad para no reaccionar tampoco. Entonces, dice la Biblia, está llena de textos bíblicos en donde el Señor nos anima. Pero la carne es la carne suele angustiarse y preocuparse. Mateo 6:33, en nada estéis preocupados, en nada estéis afanosos. Isaías 41, todos esos textos que nos animan, que no nos preocupemos. Pero la carne se inclina a lo malo. Pero dice la Biblia que si estos frutos se dan en mí, dice, contra tales cosas no hay ley. Y él está hablando de la ley mosaica, porque a eso se está refiriendo Gálatas. Está diciendo que estos frutos del Espíritu Santo no es producto de la religión ni de una serie de reglamentaciones hechas por el hombre para obligarte a actuar de tal o cual manera, porque el corazón no estaría siendo regenerado. Entonces, ¿a qué conclusión yo puedo llegar hoy? A que el único que puede regenerarme es el Espíritu Santo. La religión no me puede regenerar porque me puede dar una serie de mandamientos en donde yo me siento obligado por miedo al infierno a cumplir. Pero mi corazón sigue siendo el mismo. Las reglas de la sociedad pueden llegar moralistas, por decirlo así, pueden llegar a mi mente, pero no van a cambiar mi corazón. El que dirán puede afectar mi conducta en mi mente o la vergüenza pública, pero no va a cambiar mi corazón. Que lo único que puede cambiar mi corazón es Dios a través del Espíritu Santo. El único que me puede hacer libre es Jesucristo a través del Espíritu Santo. El único que puede liberarme de ataduras es Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y el único que puede producir todos estos frutos en mí, esta actuación, pero que nazca de adentro, porque eso es producir fruto con la raíz en mi corazón, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, rindámonos a Dios, rindámonos a su Espíritu en oración. Voy a hacer una breve oración por usted antes de despedir. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, estamos viviendo en un mundo que nos trae angustia. Muchas de las personas que nos rodean nos traen angustia. Aún nuestros compañeros de trabajo, aún nuestros familiares, aún nuestros vecinos, aún las personas a las que nos confiamos, a las personas a las que le dimos todo lo que podíamos darle, las personas con las que nos asociamos, ahora nos traen angustia. Las situaciones mundiales nos traen angustia. Necesitamos
andar en el Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos que tu Espíritu Santo produzca fruto en nosotros para agradarte. Y eso, Señor, tú eres el único que puedes enseñarnos personalmente porque cada uno de nosotros somos diferentes y tú eres el único que conoce nuestro corazón y nos conoce a nosotros porque nos hiciste. En el nombre de Jesús hemos orado. Guarda, provee a cada uno de los que me estás oyendo de todo lo que necesiten. Sánalo de toda su enfermedad. Llénalo de paz y que tu Espíritu Santo perfecciona la obra que empezaste en ellos. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Lo que siempre decimos y no nos cansaremos de decir. Los que enseñamos la palabra y predicamos debemos predicar y enseñar lo que la Biblia dice y no lo que nosotros decimos que la Biblia dice. Yo los amo, el Señor los ama mucho más. Dios les bendiga. Hasta el próximo miércoles, 8 de la noche, hora de Panamá, 9 de la noche, hora del este, 7 de la noche, hora de Centroamérica, y en Europa ya lo escuchan en diferido. Algunos lo escuchan a las 3 de la mañana en España, otros lo escuchan en diferido y en el resto del mundo. Dios les bendiga. Para su petición de oración puede escribir aquí en la descripción. Comparta este estudio bíblico si le es de edificación y suscríbase a nuestro canal para que cuando lancemos algún mensaje corto como el que lanzamos en algún momento, usted lo pueda tener y ser edificado. En el nombre de Jesús, amén y amén.